se había celebrado en un primer momento que fuera el Banco de la República quien, saliéndose un poquito de sus funciones constitucionales, pero quien estuviera a cargo del manejo de los recursos que finalmente son el ahorro de los colombianos y que van a quedar a cargo del Estado. Pero entonces los delegados del gobierno o quienes estarían a cargo dentro del banco para el manejo de los recursos de la pensión serían nombrados por el gobierno y no serían elegidos directamente por el banco. Es decir, de alguna forma se estaría adentrándose el gobierno en la independencia que por ley y por constitución tiene el Banco Central. Pues mire, Juan Pablo, aquí le tengo la proposición aprobada por la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, hablando del fondo que va a manejar esos recursos de las pensiones. Señala lo siguiente: el fondo estará conformado por un comité directivo que estará integrado por el ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado, hasta ahí no hay novedades, el ministro de Trabajo o su delegado. Y después aparece 4 personas expertas en una o varias de las siguientes disciplinas: gestión de inversiones, riesgos financieros y actuariales, los cuales serán nombrados por el presidente de la República para periodos prorrogables de 4 años, reemplazados 2 de ellos cada 4 años. Es decir, ahí quedan algunas dudas frente a el manejo de esos recursos de las pensiones, pero ya pues serán los directores de este trámite en el Congreso de la República los que nos explicarán cuál es el alcance de esta proposición aprobada por la Comisión Séptima, que, le repito, tiene que ver con el manejo del dinero de las pensiones por parte del Banco de la República. ¿Quién presentó esa proposición, Lucas? Marcela me corregirá, yo creo que eso lo presentó Víctor Salcedo, del partido de la U. Es decir, uno de los congresistas amigos del gobierno. No precisamente amigo del gobierno, pero hasta ahora, pues digamos, se está presentando esta proposición, pero que quedó la tenía proposición acuerdo y que, por supuesto, pues es algo bueno para el gobierno, pero él de hecho ha sido de los congresistas más críticos dentro del partido de la U hacia la gestión del presidente Petro. Pero, ¿cómo votó él en los distintos artículos de la reforma? Aprobando todo. Es que la votación que ahí fue ya cambia todo, ¿no? enorme la diferencia, Juan Pablo. Fueron 17 votos contra 3. Es que ahora el mayor reto de la reforma pensional es el tiempo, porque los votos parece tenerlos el gobierno asegurados. Interesante hablar con el congresista Salcedo para que nos explique entonces de dónde sale esta idea y si no se va aquí en contravía de la independencia que se le quería garantizar al Banco de la República. ¿Por qué la duda? Porque había quienes señalaban que esos expertos que según la proposición nombra el presidente de la República, debía nombrarlos el Banco de la República, y que eso era señal de independencia. Claro. Pero pues con esta proposición las cosas... Es que ministro de Hacienda, ministro de Trabajo y 4 expertos nombrados por el presidente, pues es el gobierno. Exactamente. Por no decir que el presidente quien tomaría las decisiones sobre estamos ahí hablando la plata. del comité directivo que manejará ese fondo. Yorelis, la interrumpí. Juan, sí, le quería aportar un poco ahí a lo que ya decía Lucas del tema de la transición, y es que la senadora Norma Hurtado precisamente está proponiendo que esa reforma empiece a aplicarse a partir de enero del 2026. Ya usted lo decía más temprano, y es que hay un enorme riesgo de que ocurra lo mismo que está pasando con el FOMAC ahora, ¿no? Con el tema del esquema, del nuevo esquema de salud para los docentes. Y es que no se alcance a hacer todo ese periodo de transición y que Colpensiones no esté lo suficientemente preparado para eso. Igual y me imagino será una discusión que todavía puede darse en la Cámara de Representantes, en la plenaria. Pero esa ha sido línea roja del gobierno, a pesar de la insistencia de la senadora Norma Hurtado, de Angélica Lozano, de sectores independientes, de sectores de oposición, que dice, oiga, demoremos un poquito más la implementación para que esto salga bien. Y el gobierno ha impuesto sus mayorías en esa línea roja que es un año para empezar la implementación. Eso tiene sentido, Lucas. Y es que si arranca en el 2025... No le toca al gobierno. No, exactamente, el cambio ayuda a la campaña, ¿no? El cambio ayuda a las elecciones presidenciales, a las elecciones de Congreso. En cambio, si arranca en 2026, pues no le sirve de mayor gasolina. Pero bueno, vámonos de inmediato con el representante de la Cámara del Partido de la U, Víctor Salcedo, el padre de la criatura. Representante, buenos días, bienvenido a la W.
Buenos días, un saludo cordial a la mesa de trabajo. Representante, ¿por qué razón crear un comité directivo dentro del Banco de la República para manejar los recursos de las pensiones en el cual el control está directamente a cargo del gobierno y respetando la independencia del banco? Lo primero que tengo que decir es que a nosotros nos llegó una carta del Banco de la República considerando la inconveniencia de ellos nombrar esa junta directiva y lo consideran inconstitucional. Yo hablé con varios miembros de la junta directiva y pues la propuesta viene incluso del Senado del propio partido. Yo tengo que decir que he sido consecuente con la propuesta de la senadora Norma Hurtado. E incluso tengo que decir que me acompañó en las mesas de discusión su asesor de cabecera. Y en la búsqueda de esa solución que planteó vía carta el propio Banco de la República, pues quisimos poner un comité técnico porque esa era el comienzo de la salida. Pero veo que la verdad no hay confianza y anoche mismo he tomado la decisión que en la ponencia presentar el cuarto debate. No, pero eso sí, esta sí es la máxima, representante Salcedo. Usted redacta la proposición, lo aprueban las mayorías, ya queda en el proyecto y se patrasea en horas después de esa votación. ¿No hubiera sido mejor hacer esas consultas, tomar esa temperatura antes de presentar la proposición? Porque ahora echarse para atrás con este antecedente va a ser muy difícil. Vuelvo y le repito, la decisión se toma por una misma comunicación y una petición del Banco de la República. Y la patraciada no es sobre eso, es sobre el riesgo de que mañana el artículo se declare inconstitucional, como es la advertencia que ha hecho el propio Banco de la República. Sí, pero representante, le insisto en el punto de Lucas, ¿no cree que fue prematuro y de paso irresponsable ponerse a meter un artículo a las carreras? Porque lo que esto pasó fue que en 3 días lograron votar rápidamente. Usted apoyó la aprobación de esta reforma pensional en tercer debate pese a que había sido un duro crítico del gobierno. ¿No cree que sí les faltó tomarse con más calma, no le permitieron a la oposición radicar su ponencia y que tocar un tema como este pues es de cierta forma poner en riesgo los ahorros de los colombianos? Vuelvo e insisto, yo recojo la comunicación del Banco de la República, la carta que se le envía a los coordinadores ponentes, y sobre esa carta es que trabajo la proposición. Y lo otro, quiero dejar claro, que cuando inicié el debate en la Comisión Séptima de la Cámara, le dije a la presidenta que no compartía que solamente hubiéramos tenido 4 días hábiles para construir la ponencia. De hecho, cuando yo adhiero a última hora a la ponencia, yo nos dejo un documento técnico donde dejo consignado cuáles eran los puntos que no compartía. Yo le quiero decir, lo primero que no voté, algo que estaban ustedes tratando, la vigencia. Y quien hizo el debate ayer frente al presidente de Colpensiones de cara al país, frente a la vigencia, fue Víctor Manuel Salcedo, quien le demostró que en comunicaciones enviadas por Colpensiones dicen que todavía manejan con hojas de Excel el tema tecnológico allá. Luego, tengo que decir que el umbral, quien propuso el 1.5, fue quien habla. Y también quien propuso que de 1 a 299 semanas se le devolviera a la gente no solamente los ahorros, sino que se le entregara también lo que la gente debía percibir en sus dividendos, fue quien habla. La verdad es que aquí hay una controversia porque el propio banco ha hablado de la inconstitucionalidad de nombrar esos miembros
desde su junta directiva. Sí, representante, precisamente, o sea, el banco pedía una claridad sobre ese tema, pero entonces me surge una curiosidad. Si finalmente va a ser el presidente Gustavo Petro quien designe a estos miembros, ¿cuál sería el papel del banco ahí? Es que yo le hago la misma pregunta al Banco de la República, y el Banco de la República me dice, nosotros somos nombrados por el presidente, por eso vemos inconveniente que algunos de esos miembros nombrados tengan la potestad también de escoger quién va a ser parte de ese equipo, y por eso nosotros, por subsanar, presentamos la proposición. Pero mire, yo le voy a decir algo. Este es un tema que tiene una controversia nacional. ¿Sobre la base de qué? Sobre la base de que ese artículo ya traía desde Senado y una advertencia. El senador Carlos Fernando Motoa dijo que el Banco de la República constitucionalmente no podía administrar esos recursos. Y desde allí nace el problema. No nace en los 4 días que estamos hablando desde la Cámara. Y por intentar subsanarlo, pues estamos hoy en esta controversia. Representante Salcedo, puntualmente, y no sé si tenga esa misiva a la mano, ¿qué decía la carta del Banco de la República? Porque una cosa es que el banco expresara su preocupación por asuntos de resorte constitucional, y otra cosa es inventarse un comité directivo en donde el Banco de la República queda de adorno. ¿Qué decía la carta? ¿O qué dice si la tiene en la mano? Espérame un segundo, ya ingreso aquí al teléfono y le hablo precisamente de la carta. Incluso que nos compartiera la carta. Debería compartirnos la carta para que la podamos publicar y así que el país entero sepa cuál fue la base de su argumento. Una vez termine, claro, ya le mando la carta y le quiero decir, yo hablé telefónicamente con miembros del Banco de la República ayer en medio del debate. Tengo que decirlo. E incluso llamé a la autora de la propuesta, que es la senadora Norma Hurtado, que es compañera mía acá en la bancada. La verdad es que aquí el Banco de la República lo que nos pone en la carta es un riesgo de constitucionalidad de ellos nombrar esos representantes o ese comité. Y nosotros pues vimos la posibilidad de armar un comité técnico que seguramente hoy genera desconfianza por todo lo que está pasando alrededor del gobierno. Pero incluso en la discusión, yo planteé que el comité debía ser técnico. La ministra o puso ahí en la mano de la proposición un representante de los pensionados, y yo le dije, esto es un comité técnico. Y le solicitamos que tuviera voz, pero no tuviera voto. Pero la verdad es que nosotros con la carta en la mano quisimos subsanar un tema de constitucionalidad para que pasara el control del artículo. Pero representante, tiene puntualmente el párrafo, tiene esa frasecita. Es que uno entiende la preocupación del banco y por supuesto luego se pueden meter tanto ustedes como el banco en un lío si hacen algo que está por fuera de la Constitución. Pero el banco recomendaba... Sí, eso. Busque la carta porque... Yo busco la carta, en un segundo. Sí, porque yo creo, Lucas, que también es necesario conocer el origen del asunto y hasta dónde el banco abrió la puerta, la abrió tanto, ¿no? Una cosa es que el Banco de la República diga que no es conveniente elegir a los miembros de ese consejo directivo. Otra cosa es que el Banco de la República diga que es conveniente que los elija el presidente de la República, porque ahí estamos hablando de una diferencia grandota, porque si no es el banco pueden ser organizaciones de usuarios, puede ser la academia, puede ser, pero la proposición del representante Salcedo lo que hace es darle un superpoder al presidente de la República. Más Lucas, cuando el gobierno hizo la apuesta de poner esto en manos del Banco de la República, es porque si hay una entidad del orden estatal que se ha caracterizado por independencia del gobierno, de los gobiernos... Sí, entonces termina quedando el nombre del Banco de la República para lavarle la cara o ponerle una cara bonita a un fondo en el que no va a tener ninguna injerencia.
Ya, esperemos que el representante nos lea esa parte de la comunicación, pero lo que sí le puedo asegurar, Juan Pablo, es que ahí en ningún momento el banco sugiere que sea el presidente de la República el que termine designando a sus sí, es que yo recuerdo, Marcela. Que es el punto. A ver, Yoreli. Sí, recuerdo que el miércoles, cuando fue que el banco envió esa carta, se decía algo como que pedían claridad porque ellos no querían ser quien finalmente terminaran pagando pensiones. Terminar pagando las pensiones, entonces pedían claridad sobre cómo sería esa administración de este potencial contributivo que se les estaba asignando. Sí. O sea, básicamente era eso, aclarar cómo sería la administración. Ya Marcela tiene la carta, en su poder. Ajá. Y usted que la conoce bien, léanos la parte donde usted se inspiró para crear este texto, representante. Voy a leer. El rol del Banco de la República como administrador del fondo debe concebirse en el marco de la función constitucional de servir como agente fiscal del gobierno. En este orden de ideas, esta entidad puede proveer una infraestructura técnica y operativa que le permita al gobierno gestionar estos recursos como responsable de dirigir el servicio público de seguridad social al que se refiere la Constitución. Sin embargo, no cabe dentro del rol constitucional de esta entidad asegurar la financiación de las pensiones ni definir los miembros del comité directivo. Consideramos inadecuado en este contexto que el nombramiento de algunos miembros del Consejo Directivo quede en cabeza de la Junta Directiva del Banco de la República. Leo textualmente. Pero representante, ahí el banco lo que señala es que no cree conveniente elegir a los miembros de ese Consejo Directivo, cosa que pues no es una novedad, porque en el Banco de la República siempre el comité directivo ha sido de esos fondos, siempre ha sido de personas ajenas al banco. Pero ¿en qué momento el Banco de la República sugiere o propone o plantea que sea el presidente de la República quien nombre a esos miembros? No, yo no he dicho eso. Yo lo que he dicho es, y si usted se devuelve en la carta, también plantea la inconstitucionalidad de que ellos elijan eso. Y por ello se plantea buscar un comité técnico, y allí es donde está la controversia. Sí. Representante, este es un tema que de cierta forma es muy técnico, pero aquí toca pensar en la gente. Hay que explicarles a los trabajadores colombianos qué implicaciones tiene esto que se aprobó ayer para los ahorros que ellos están haciendo para su pensión. Usted dice que se va a corregir en el siguiente debate, pero si queda como está, ¿esto significa que esos miembros designados por el presidente podrían llegar a disponer del ahorro pensional para fines distintos? No, mira, Marcela, yo le voy a decir lo siguiente. Nosotros no podemos hablar sobre la base de algo que no ha terminado de suceder. Nosotros recogimos el texto del Senado y trabajamos la ponencia que presentó el gobierno. De hecho, tratamos de subsanar varias cosas, no solo eso. Por ejemplo, el tema del gravamen de las pensiones. Esta también fue una propuesta que nosotros planteamos. Pero mire, el riesgo de que mañana ese artículo se caiga por constitucionalidad, pues va a dejar en el limbo también cuando pase el control, y eso llegará a suceder porque estamos hablando sobre supuestos, el manejo del ahorro de los colombianos. Entonces, hoy, el planteamiento que nosotros hicimos ayer sobre la base de las conversaciones con miembros del Banco de la República fue buscar subsanar para que el control constitucional se lograra pasar luego de la advertencia hecha por el Banco de la República. Bien, pues representante Salcedo, muchas gracias por estar con nosotros y sobre todo pues por hacer ese compromiso que queda aquí registrado, queda ya grabado. Usted dice que en la plenaria esto se va a retirar, pero igual tocará encontrar el camino para que no se incurra en una situación que ponga en aprietos al Banco de la República y que garantice
sí Oiga, un comité o un proceso transparente e independiente para el manejo de los dineros de las pensiones. Juan Pablo, mire, aquí una persona que hizo parte del Banco de la República en el pasado plantea una posibilidad y se la transmito al representante Víctor Salcedo. ¿Y qué tal si el presidente de la República elige a los miembros de ese consejo directivo, pero en una lista de nombres propuestos por el Banco de la República para asegurar que sean personas técnicas? A mí me parece una buena salida. Yo tengo que decir que en eso tengo que darle la razón. No, venga, tengo que darle la razón a ustedes. Y se lo dije a la presidenta cuando iniciamos el debate. 4 días, de verdad, para construir una ponencia es muy corto tiempo. Y eso también tengo que admitirlo. Pero mire, yo les voy a decir algo. Y es mi compromiso con el país. Ante la ministra anoche mismo, le dije que en la ponencia, no en el cuarto debate, en la ponencia que llevaremos al cuarto debate, porque anoche mismo ya nos designaron ponentes ante la plenaria, ya designaron los ponentes. Yo plantearé alternativas distintas a la que ayer quisimos presentar por cuenta de una salida que nos planteó el Banco de la República. Y recibo todas las alternativas posibles y ojalá nos ayuden a construir la mejor para los intereses de los colombianos. Representante, usted está como para nuestro tema del día hoy en la W, que es una buena señal. Una buena señal es que usted se comprometa a retirar esto y buscar alternativas. Muchas gracias por estar con nosotros en la W. Una feliz mañana. Un saludo a ustedes y gracias por la oportunidad. Yo creo, doctor Casas, que lo que corresponde ahora es buscar expertos, exgerentes del banco, exintegrantes de la Junta que nos ayuden a buscar alternativas como la que acaba de plantear Lucas y que sirvan para crear un grupo de trabajo que dentro del banco se encargue del asunto de las pensiones. Lo veo muy difícil, porque ya el cuarto debate está muy armado y el gobierno tiene las mayorías. Entonces me parece difícil que esta fórmula sea modificada. Es que, Juan Pablo, en algo sí tiene razón el representante Salcedo, y es que los miembros del Banco de la República no pueden elegir a esas personas. Sí. Pero lo que son nominadores. Lo que hay que... Y de hecho, en otros fondos similares, pues no son ellos ni los miembros ni los electores. Pero lo que sí hay que salvaguardar es el carácter técnico de las personas que van a ser parte de ese fondo, independientemente de si es el presidente de la República o no el que los elige. Y dejar claro que en su momento se aplaudió, además. Y dejar claro que el Banco de la República nunca le mandó al Congreso a dejar en manos del presidente esa designación. Lo que ellos dicen es justamente el punto Publiquemos la carta, Marcela. Publiquemos la carta. Publiquemos la carta completa, busquemos los apartes en donde ellos le hacen ese llamado al Congreso. Es difícil encontrar cómo se designan. Porque si no lo puede hacer el presidente, pues, ¿quién lo hace? Por eso le digo, busquemos expertos, busquemos exintegrantes de la Junta, los busquemos expertos todos van a estar en desacuerdo. Pero sabe también cuál es... se deje abierta la posibilidad de que los recursos los utilice el gobierno para fines distintos del objetivo que los creó. Es que el mismo representante Salcedo reconoció que esa ponencia fue hecha a las carreras, no le dieron el tiempo que se requería para dar una discusión profunda a temas tan complicados como este, y entonces terminan aprobando lo primero que se les ocurre.